Estamos entrando en el Evangelio de Juan, al Evangelio donde los sinópticos y Juan se ponen de acuerdo. Desde aquí, todo lo que es la narración de su muerte y resurrección, los 4 evangelios son iguales. Cuando digo iguales, quiero decir en la narración, por eso se llaman los evangelios. Una característica de los 4 evangelios es lo que le llamamos en teología podría ser paralelismo progresivo. Quiere decir que los 4 cuentan la misma historia. ¿Cuál historia? La historia de la muerte y resurrección de Cristo. ¿Qué es esto? Estamos viendo algo tan importante hoy, que me ayudó mucho el sermón que predicó el pastor Javier. Por ejemplo, estamos viendo el problema de la salvación. El hombre, todo está en pecado. Todos están bajo pecado. Eso es la realidad de todos los hombres. El hombre necesita ser salvado. Y estamos ante un problema muy grande, imposible para el hombre. ¿Cómo Dios, que no justifica al impío, puede declarar justos a hombres que son culpables? Eso no se puede. Entonces estamos en un problema muy grande. Lo que le digo yo, siempre lo he dicho, la ilustración que estamos acorralados del pueblo de Dios cuando sale de Egipto, por detrás viene Faraón con todo el ejército a destruirlos, enojado. Esa es la ley que los viene correteando. No hay manera, dice la ley, todo lo encerró bajo pecado, están encerrados bajo pecado. No hay para dónde le den. ¿Por qué no pueden cruzar al otro lado? Está el mar. ¿Y qué es el mar? Es la imposibilidad de ser salvos. La imposibilidad de cumplir con los requerimientos de la ley. Así que la ley los encerró y no pueden escapar. Solo se necesita un milagro. En ese entonces Moisés extendió su mano y el mar se abrió. En esta ocasión Cristo viene y nos da su justicia perfecta para que se abra el mar y nos trace el camino. Y por eso dice, yo soy el camino. Yo soy la verdad. ¿Qué verdad? La verdad que está predicando Javier. Javier le está hablando doctrina. Aquí estamos viendo esto. Dice, pero ahora, aparte de la ley, que lo encerró todo bajo pecado, se está manifestando la justicia de Dios, la que es por la fe en Jesucristo. Bueno, Javier se las está aplicando en una forma doctrinal, yo la voy a ilustrar. Porque una de las reglas que nosotros respetamos muchos es que los evangelios ilustran a las epístolas y las epístolas interpretan los evangelios. Este es importante entenderlo. Por eso Javier está prácticamente dando la doctrina, está interpretando los evangelios, pero yo los voy a ilustrar. Los voy a ilustrar al estilo del apóstol Juan, sin pasar de cuentas que esto fue profetizado, se está cumpliendo en Cristo y la parte doctrinal es las epístolas. Pero Juan usa mucho doctrina, por eso es diferente a los sinópticos. Sin embargo, en esta historia la cuentan todos. Yo no quiero que vean esto como las películas de la pasión de Cristo, que todo el mundo sabe, dice, y Ricardo va a hablar de la muerte de Cristo. Ahorita ya todo el mundo sabemos, lo arrestan, se lo llevan, lo golpean, le escupen. Todo el mundo sabe la historia, pero nunca saben lo que se encuentra detrás de esta historia. Eso es lo que yo pretendo hacer. Porque yo no quiero que vean esto como una película de Mel Gibson y terminen, ay, pobrecito Jesús. No, eso no es. Ustedes se quedaron ciegos completamente y no entendieron el mensaje. El mensaje es prácticamente lo que les está diciendo Javier en la doctrina. Pero esta es la manera de ilustrarlo. Esta es la obra. Y no es una obra, no. Jesucristo no es una maqueta que se la inventó. No es una ilustración del Washington Post, de las noticias, de su vida, no, es real. Así como la ilustración de que Sara representa el pacto de gracia y Agar representa el pacto de la ley, ¿me entienden? Y Ismael es el hijo de la promesa, Isaac es el hijo de la promesa y representa el hijo de la gracia, y Ismael es el hijo de la ley que está bajo la ley, bajo maldición. Asimismo, eso fue real. Bueno, hizo esa ilustración real, con personas reales. Lo mismo estamos viendo aquí. Es lo que yo voy a hacer, a presentarle algo real. Cristo no solo ilustró con algo de afuera, sino con su misma vida. Bueno,
El texto de apoyo es este. Es una respuesta a estas palabras que dice, y cuando les dijo Jesús, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Los hipnóticos no narran esto, solo lo narra Juan. ¿Por qué? Ahorita vamos a ir viendo porque Juan tiene otro propósito en mente. Cayeron a tierra. Esto es el poder de Dios, el poder, solamente el yo soy, el Dios Todopoderoso puede hacer algo así. El texto de apoyo es Juan 10:17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. A pesar de su poder, Él sujeta su obra en obediencia al mandamiento del Padre, aunque el poder lo tiene en sí mismo. Nadie lo arresta. Por eso el título del sermón es la entrega voluntaria de Jesús. Yo no le quise poner el arresto porque no lo arrestan. A mí nadie me quita la vida. Yo tengo el poder para entregarla y para volverla a tomar, porque soy Dios. Es la deidad de Dios la que va a resaltar el apóstol Juan, y lo tengo que hacer junto con él, porque estoy predicando Juan. El bosquejo. Jesús voluntariamente revela su ubicación. Jesús voluntariamente se despoja del yo soy, segundo punto. Tercero, Jesús nos enseña cómo ganar la guerra sin la espada. Comencemos. Jesús voluntariamente revela su ubicación. Juan 18, versículo 1. Habiendo dicho Jesús estas cosas, ¿cuáles cosas? El sermón del capítulo 14, 15, 16 y después su oración para aplicar ese sermón, esa oración sacerdotal hermosa. Salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. El torrente del Cedrón era un arroyo que la mayor parte se pasaba seco, solo en tiempo de lluvia se agarraba mucha agua, pero tal vez vivía como desagüe de la ciudad y ahí se tiraban los muertos. Era la parte de atrás de la ciudad, la parte de atrás del templo, la parte que nadie le gusta pasar por ahí, la parte maloliente. Jesús pasó por ahí. Imagínate cuando Josefo dice que se sacrificaban a veces hasta 500,000 animales. Eso era en ese arroyo aquello creo que corría sangre, porque era mucha sangre. Jesús pasó por allí, haber visto ese lugar, haber dicho, toda esta tipología se está terminando hoy, porque mi sangre va a parar con todo este derramamiento de sangre. Eso es importante de eso. Dice, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Aquí no dice cómo se llama el huerto, pero dice, según los sinópticos se llamaba Getsemaní. Marcos 14:32. Vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní. Estoy combinando porque aquí los cuatro hablan lo mismo. Versículo 2. También Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Esto es importante. Juan es increíble lo que él escribe. Dice, Judas conocía aquel lugar porque muchas veces habían estado antes ahí. Eso es bien importante, o sea, que Jesús no es que Judas era tan listo para revelar la ubicación. Jesús le dijo, ya les había dicho dónde iban a pasar la noche, ya lo sabía. Y Jesús no fue a otro lugar, fue al mismo lugar que Judas sabía, porque muchas veces habían estado allí. Sabemos que es un huerto y que tenía dueño y que tenía una casa a la mejor, porque una choza, una pequeña bodeguita, no sé, donde Jesús pasaba la noche con sus discípulos y conocía al dueño, seguro haber sido un creyente. Judas pues tomando una compañía de soldados y de alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Esto es importante entender. Primero, el grupo. ¿Cuántos más o menos serían? Segundo, ¿por qué iban con esas armas? Aquí, por ejemplo, estas armas, según los hipnóticos, están espadas, palos. Mateo 26 dice, mientras todavía hablaban, vino Jesús a uno de los 12, con él mucha gente. Otra cosa vemos, mucha gente. Con espadas, palos, de parte de los principales sacerdotes, de los ancianos del pueblo, y el que le entregaba les había dicho señal diciendo, al que yo besare, a ese prendele. Eso no lo revela el apóstol Juan, eso los hipnóticos. Entonces esa era la señal. Dice,
Como cuántos eran los que vieron el arresto, los que venían a arrestarlo. Los hipnóticos nos ayudan mejor. En Lucas 22:52 dice, y Jesús dijo a los principales sacerdotes, que era lo que estaba ahí, ya vimos que había mucha gente, a los jefes de la guardia, estaban los jefes de la guardia del templo, y a los ancianos, también estaban ancianos, que habían venido contra él. También había sumos sacerdotes, había hombres importantes. Dice, como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos. Así que vemos mucha gente, vemos jefes de la guardia, vemos gente del templo, de la guardia del templo. Así que algunos hablan de 1000 personas, otros de 600 personas, cuando checa uno los comentarios, pero no menos de 200 personas para arrestar a Jesús. No menos de 200 personas. Yo me voy por unas 400 por ahí, voy a hacer algo así, pero tampoco por nada menos de 200, por muchas cosas que no voy a entrar en detalles. Pero eso, lo que quiero que sepan, que no venía como en la película. Venía Judas y 3 soldaditos ahí a arrestar a Jesús. Eso no pasó, eso no era así. Quítese eso de la mente. Versículo 4. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Aquí el profeta frente de diamantes se para enfrente. Este pastor no corre cuando ve el peligro. No corre. Este se entrega, da su vida por las ovejas. Aquí lo ves, parándose enfrente, porque vienen a arrestarlos. No es el que corre, es el que da la vida por ellas. Todo esto no le era desconocido a Jesús. Jesús lo sabe todo. Juan 2:24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Él sabía todo lo que hacían. Y no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Una y otra vez vemos estas frases, sabiendo, conociendo. Por ejemplo, Juan 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, conocimiento, sabía, para que pasase de este mundo al Padre. Todo lo sabía, nada lo tomó por sorpresa. No creer en esta obra o tratar de impedirlo es obra del diablo, porque esto venía en cumplimiento de los profetas. En cumplimiento, todo esto estaba escrito en la palabra de Dios. Mateo 16:21, y vean lo malo que es evitar esto o negar esto. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario, no había otra forma, ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes que estaban ahí presentes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, oyendo esto, que era la voluntad de Dios y a lo que vino Cristo, dice Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, a decirle, no, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él viéndole dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Pedro nunca fue poseído por Satanás, ni Pedro era un incrédulo, era un santo de Dios. Sin embargo, podía saber que las buenas intenciones de Pedro, no eran otra cosa que el susurro del diablo. ¿Me entiendes? Usándolo. Y Cristo eso miraba. Aún en el santo apóstol, Cristo podía detectar la voz de Satanás en los mismos ángeles, como cuando fue tentado por 40 días. Los mismos ángeles fueron los que le ofrecían, Señor, dile a las piedras que se conviertan en pan. Y él decía, tú no eres un ángel del cielo, eres un caído. No puedo hacer eso, porque no solo de pan vive el hombre. Los ángeles le hacían ofertas. Pero Dios todo lo sabe. Él detecta la voz de Satanás, aunque venga de las palabras bien intencionadas del santo apóstol Pedro. Así que vemos aquí, dice, los hipnóticos recogen la misma predicción, Mateo 17:22. O sea que no solo Juan les decía que sabía, en Juan les decía que iba a morir, sino que eso lo vemos en los 3 evangelios más. Dice, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Jesús les dice, ustedes se van a entristecer, pero el mundo se va a alegrar. Pero luego su tristeza se convertirá en gozo. Mateo 20:18. He aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado. Sabía exactamente a los principales sacerdotes y los escribas y lo condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen.
mas el tercer día resucitará. La obra estaba completa. Él no sabía que iba a quedar a medias, porque Él tiene el poder para entregarla y tiene el poder para volverla a tomar. No lo tomó por sorpresa el día ni la hora. Sabía, Mateo 26:2, sabéis que dentro de 2 días, o sea, me faltan 2 días, se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Ni la traición de Judas le tomó por sorpresa. Vemos, dice, y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Todo lo sabía. Está haciéndose cumplida la palabra de Dios, la que dijeron los profetas y la ley. Ni el abandono de sus discípulos lo tomó por sorpresa. Entonces Jesús le dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está. Venía en cumplimiento de la ley y los profetas, escrito está. Hiere al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Todos los detalles estaban debidamente orquestados para que se cumpliera la escritura. Si yo impido esto, dice Jesús, ¿cómo se cumplirán las escrituras? No puede ser así. 53. Dice, ¿acaso piensan que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él me mandaría más de 12 legiones de ángeles? Yo lo puedo hacer, no he dejado de ser Dios. Tengo poder para convertirme en hombre, despojarme de mi reino glorioso, hacer mi hombre y poder morir, pero sigue el poder conmigo para volverlo a tomar y volver a ser Dios. Sigo siendo el mismo, por eso dice, pero ¿cómo entonces? Yo lo puedo hacer, nomás le llamo a los ángeles y vienen y me rescatan. Yo tengo el poder, dice, pero entonces si lo uso, ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras? De que es necesario que así se haga. No puedo usar ese poder. Cuando resucitó, les recordó que todo se los había dicho. Lucas 24:6. No está aquí, sino que ha resucitado, dice el ángel. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Y todo en cumplimiento de las Escrituras. Lucas mismo 24:44. Él les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, Cristo en persona, ya no el ángel, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos, que también los salmos son parte de las Escrituras. Así que vemos aquí, hermanos, los libros poéticos también son parte de las Escrituras. O sea, la Biblia habla de él. No podemos decir que no. Versículo 4. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Aquí lo vemos. Lo que ocurrió antes de su entrega, según los hipnóticos, que Juan omite. Es como un paréntesis que les voy a hacer. Aquí vemos a Jesús llegando a este punto. Aquí ya llega la entrega. ¿A quién buscáis? Se adelantó cuando vio a la gente. Pero hubo algo entre medio que Juan no lo narra. Ahorita les voy a explicar por qué. Mateo 26:42. Cuando llegaron a ese huerto, ve lo que pasó. Mateo 26:42. Otra vez fue y oró por segunda vez después de haber orado la primera vez. Jesús. Diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa, sino que yo la beba, hágase tu voluntad. A eso vino. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. O sea, ya, olvídense de todo, ya pueden hacerlo. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantémonos, vámonos. Ved, se acerca el que me entrega. Aquí vemos cuando Jesús se adelanta, esto que está aquí, no lo omitió Juan. Ahorita les digo por qué. Su agonía fue tan grande que tuvo que ser fortalecido del cielo para poder soportarlo. También esto no lo cuenta Juan. Lucas 22:43. En ese momento de agonía, en ese momento de orar al Padre tan intensamente, de verse entristecido de esa manera, dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y luego dice,
y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. En todo esto Jesús nunca perdió el control, ni se apartaron sus dos naturalezas. Por eso el apóstol Juan no nos dice esto, porque él sobresalta la deidad de Cristo, aún en todas las aparentes debilidades. Hermanos, nunca Jesús dejó de ser Dios. Aún en eso. Tú lo ves, pero fue fortalecido. Él dice, yo tengo el poder de hablarle a los ángeles y que hagan lo que yo quiera. ¿Me entiendes? Ahora, fue fortalecido porque un hombre no hubiera soportado todo el dolor que se le vino encima. Principalmente beber la copa del pecado. Se estaba reventando por dentro. Estaba sudando prácticamente gotas de sangre. Si no hubiera el ángel a fortalecer, él dice, no le dijo, quítame el dolor completamente. Él lo hubiera podido hacer. Decirle al ángel, ven, que me venga todo esto, pero no quiero sentir ni un dolor. No, él no dejó de ser hombre, jamás. Él lo que le dijo, haz que aguante el golpe que me está dando mi padre. Ven, solamente dame lo necesario para soportar y no morir, para poder ir a la cruz, porque si muero antes no voy a cumplir la obra. Tengo que hacer todo para lo que vine. Fue soportado solamente para poder cumplir la obra hasta que dijo, terminado es. Y ahí entregó su espíritu. Eso es lo que estamos. Y Juan no quiere, porque conoce nuestras mentes, que comiencemos a verlo como, ay, pobrecito, ay, que tuvo que lo consolaron, mira cómo está llorando, mira cómo le ruega al Padre para no pasar por la cruz. No, él no quería, él nunca le dijo que no quería pasar por la cruz. Si era posible no cargar el pecado, que el pecado no entrara en él de esa manera, eso lo destrozaba por todo. El cargar el pecado del hombre es lo que él aborrecía, como un santo que nunca pecó. De pronto verse el peor de los pecadores, eso era lo más terrible. Yo le digo una cosa, que lo peor que le puede pasar a un hombre humano, siempre lo digo yo, es que te levantes un día de tu cama de dormir y que te digan, ¿qué crees que acabas de hacer? ¿Qué hice? Pues yo todo, ¿no te recuerdas? No, yo todo lo que recuerdo que estaba comiendo en un restaurante y me puse a tomarme unos tragos o en un bar y de pronto ya no me acuerdo qué pasó. Pues tú usaste droga y fíjate todo lo que hiciste. Y te pasaran un video donde violaste a una niña, mataste, hiciste cosas, eso te mataría, aún siendo pecador, te reventaría. Hay hombres que llegan allá cuando les muestran la violación de la niña, dice, quítenme los miembros, córtenlos. Hombres impíos, dice, quítenmelos, cástrenme, porque no me puedo controlar. Es horrible el pecado. Y eso es lo que Jesucristo quería evitar. Si se podía, pero no se haga más que tu voluntad. No era debilidad, era santidad y poder. Y Juan por eso no lo dice, para que no tropiece. Él va a lo que va, deidad de Dios. Segundo punto, Jesús voluntariamente se despojó del yo soy. Dice, le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, cuando preguntaron a quién buscas, dijeron ellos a Jesús de Nazareno. Jesús les respondió, les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Ahora, cuando Jesús vuelve a repetir yo soy, aquí nadie se cae. Eso es raro, ¿verdad? Cuando les dijo la primera vez yo soy, Juan narra que todos cayeron al suelo. ¿Te imaginas qué pasó en la mente de los discípulos cuando eso dijo yo soy? Y los 200, 400, 600 o 1000 personas que estuvieron allí, ¡pum!, al suelo, incluyendo a Judas Iscariote. ¿Qué pensaron los discípulos? ¡Wow! Este es el rey que va a tomar todo. ¿Me entiendes? Jesús simplemente les dio una probada. Sigo siendo lo que soy. El hombre con dos naturalezas. Si sigo siendo Dios y sigo siendo hombre. Y aquí vuelve a ser el hombre. Por eso le dice yo soy, aquí nadie se cae. Ahora viene su momento. Ahora voy a ser entregado. La presencia aquí de judíos no le era desconocida porque era en cumplimiento de las escrituras. La presencia aquí de Judas, perdón. La presencia de Judas ahí no le era desconocida, tampoco él sabía eso. Hechos 1:16. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Todo eso venía en cumplimiento de las escrituras. Por eso estamos viendo aquí la ilustración real de lo que las escrituras hablaron. Y Javier está predicando la doctrina real del cumplimiento que se cumplió en Cristo ahorita.
¿Cuál escritura? Salmo 55, 12. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Aquí vemos al dolor de Cristo ante la traición de Judas. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos, andaban juntos 3 años y medio, y andábamos en amistad en la casa de Dios, porque donde dan 2 o 3 reunidos, era la casa de Dios, y aparte en el templo, también literalmente. Versículo 6, cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. No fue por falta de poder que Jesús fue arrestado. Él es el Dios Todopoderoso. La pregunta es, ¿Jesús en algún momento de su ministerio terrenal dejó de tener sus 2 naturalezas? Y la respuesta es un rotundo no. Eso es lo que estamos viendo. Eso es lo que Juan quiere que veamos. No. Porque de lo contrario, no pudo dejar de ser hombre porque entonces no se muere. Pero no pudo dejar de ser Dios porque ¿cómo regresa de la tumba? Jamás hubiera regresado de la tumba. Del infierno salió. Juan 10, 17. Para probar el rotundo no. Por eso me ama el Padre. Porque yo pongo mi vida. Aquí no fue un arresto, fue una entrega voluntaria. Por eso le puse así el sermón. Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Nadie me la quita. Sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder. Poder como Dios. Poder para ponerla. Por eso me hice hombre. Por eso me encarné. Por eso me despojé de mi gloria. Para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar, porque soy Dios. La vuelvo a tomar y se desciende del infierno, sale y sube a su lugar de gloria donde estaba antes. Él tiene el poder. Este mandamiento recibí de mi Padre. Esto es justicia. Esta es la justicia que les está hablando Javier. Esta es la justicia. Esta es la manera de cómo se hizo justicia. Esta es la única forma de que seamos justificados. Esto es justicia. Todo esto fue así para que se cumpliese la escritura. Mateo 26, 53. ¿Acaso pensáis que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? No puedo hacer eso. No puedo tomar mi poder para eso. Lo tengo, pero lo voy a tomar cuando se necesite. Es lo mismo que le dijo a los ángeles, que querían que lo usara en cosas que no. Versículo 7. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscas a mí, deja ir a estos. Aquí Jesús se despoja de su poder por amor a sus discípulos, por protegerlos y guardar su fe. Déjalos ir. No tanto porque los van a matar igual que a mí, sino porque su fe no es lo suficiente para aguantar lo que se me viene a mí. Estaba protegiendo la fe de los apóstoles. Déjalos ir a estos. Aparte él dijo, Padre, de los que me diste, ninguno se perdió. Es como si retoma su naturaleza humana, ya que como Dios nunca podría morir. Tenía que morir. Jesús no nos dejará ser tentados más allá de lo que podemos soportar. Por eso le dice, yo soy, deja ir a estos. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esto es la doctrina. Aplicando esta ilustración doctrinalmente. Esta es la doctrina. El cual siendo en forma de Dios, ¿ves qué claro? No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Dejó su trono de gloria. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres para poder morir. Tenía que ser hombre tomado de entre los hombres, dice el libro de Hebreo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Eso lo humilló, eso le cubrió su gloria, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, muerte de maldito. Pues si me buscáis a mí, deja ir a estos. En todo está el cumplimiento de las múltiples escrituras, hasta en esto. Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. La misma situación con los apóstoles es para nosotros. Pero gracias a Dios por Cristo Jesús. Mas Jehová
cargó en él el pecado de todos nosotros. Esa era la copa, el pecado de todos nosotros. Fíjate lo que dice Zacarías 7. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Eso fue lo que dijo Cristo. Si a mí me persiguieron, a ustedes los perseguirán. Los pequeñitos son mis hermanos, estos más pequeños que creen en mí. Por eso dice Jesucristo, si esto hicieron con el árbol verde, ¿qué no harán con el seco? La doctrina lo pone así, 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, porque tenemos un sumo sacerdote que ora por nosotros. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más allá de lo que podéis resistir. Aquí estoy, déjalos ir a ellos. Ellos no pueden resistir esto por ahora. Sino que dará también juntamente con la tentación la salida. ¿Cuál es la salida? Yo soy. Aquí estoy. Arréstenme a mí, para que podáis soportarlo. Por ahora váyanse. Van a ser ungidos del Espíritu Santo y van a poder aguantar más. Pero no ahora. Versículo 9. Para que se cumpliese aquello que habían dicho. De los que me distes no perdí ninguno. Esto es hermoso. Porque fíjate, dice, para que se cumpliese aquello que había dicho. Esto es casi poniendo está poniendo la palabra de Cristo, el Evangelio de Juan, como parte de las Escrituras. Las Escrituras las tenían siempre hasta Zacarías. Pero aquí fíjate lo que dice, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste no perdí ninguno. Aquí el santo apóstol Juan nos enseña que sus escritos son parte ya de las Escrituras, de las Sagradas Escrituras. ¿Dónde dijo eso? Juan 17:12. Por eso le dije que esta oración se quedó en el cielo perpetuamente. Esta oración no es por un ratito, no caduca, es para siempre. Esto es lo que Jesús oró, dice. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Se cumplió la escritura con Judas, que era un apóstata, y se cumplió la escritura con los 11, que ninguno se perdió, porque Cristo los protege. Esta oración de protección a la fe de sus discípulos está permanentemente presente en el cielo por nosotros. No va a pasar. Mateo dice que se cumplieron las escrituras en los profetas, pero en cuanto a su arresto, a su muerte, en cuanto a muchas otras cosas también. Mateo 26:55. En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me aprendisteis. Mas todo esto sucedió o sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándolo, huyeron. O sea que esta huida estaba profetizada, que lo iban a abandonar, que lo iban a arrestar. Todo estaba en la palabra de Dios. Cristo viene en cumplimiento de las escrituras. Esta es la justicia. Esta es la justicia con pies, con boca. Esta es la justicia que clama en las calles. Cristo. Esto es lo que lo está enseñando Javier de una manera doctrinal. Esta es la justicia, la que testificaron los profetas. Si no viene Cristo a morir por nosotros, no puede haber justicia. Daniel 9:24 dice, 70 semanas están determinadas. Por eso dice, la justicia testificada por los profetas. Aquí tenemos un profeta. Dice, sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Esto es justicia. Aquí va a poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Se va a hacer justicia para traer la justicia perdurable. La justicia perdurable. Por eso duele cuando la gente piensa que esto se puede perder. No entienden lo que están diciendo. Para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Esto es justicia. Y estaba profetizada. Tercer punto. Jesús nos enseña cómo ganar la guerra sin espada, para que no nos confundamos como Pedro. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina.
La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Bueno, Pedro, ¿no entiendes? ¿Qué pasa contigo? Jesús nos enseña cómo vencer, pero no con espada literal, sino con la espada espiritual, que es la palabra de Dios. Hay una profecía acerca de esto, muchos no la entienden, pero muy hermosa. En Zacarías 4, versículo 2, estamos viendo un candelabro con 7 candeleros y 2 olivos que pasan aceite, y por ese aceite las luces se mantienen encendidas. Y me dijo, ¿qué ves?, le dice Dios al profeta, y respondí, he mirado, he aquí un candelabro, todo de oro, con un depósito encima, para un depósito de aceite, y sus 7 lámparas encima del candelabro, 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? La respuesta, y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Dije, no, Señor mío, no lo sé. También nosotros quisiéramos saber qué es esa visión, pero miren la respuesta. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, esta es la respuesta. Esto es lo que estás viendo ahí. Mira el lenguaje de Dios. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Fíjate lo que está diciendo. Esta visión que estás viendo ahí no es otra cosa que el evangelio de Dios. Estás viendo las 7 iglesias, el candelabro, las 7 candeleros son las 7 iglesias que se representan en Apocalipsis. Los 2 árboles que ves allí, los 2 testigos, ponen a Moisés y ponen a Elías, ponen los profetas, dos profetas. El mensaje de Moisés es la ley. ¿Sí me entiendes? Prácticamente arrepientan, la ley, presenta la ley. La ley y el arrepentimiento es lo que nos lleva a Cristo. Elías dice que nos arrepentemos. El evangelio completo consiste en creer y en arrepentirnos. No es una sola cosa, no es solo creer, te arrepientes y no te puedes arrepentir si no hay una fe genuina para hacerlo. Por eso es lo que decía Javier, no es suficiente tener un conocimiento, tenemos que tener la fe verdadera, que es un don de Dios para podernos arrepentir. ¿Cómo sé que la fe que tengo es verdadera? Por las obras de arrepentimiento. Ese era el mensaje de Elías. ¿Y cuál era el mensaje de Moisés? Nos trajo ¿a dónde? A Cristo. Nos acorraló a Cristo. Esa es la iglesia. ¿Y de dónde reciben todo? Del aceite del Espíritu Santo que la nutre. Y esta guerra no se gana con espada. Esta es la visión. Se gana con el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que estamos viendo aquí. Dios es quien da la victoria. Salmo 33, 16. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Y el 16 dice, nuestra alma espera a Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Eso es lo que Pedro tenía que entender. Los logros de los hijos de Dios están en sus manos, no en la espada, en las manos de Dios. Salmo 44, 3, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Versículo 6 dice, porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. Pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecen. En Dios está puesta nuestra confianza. No en la espada, no en nuestras fuerzas. Por eso la salvación por obras es condenable y detestable. No es correcta. Por su espíritu revive muertos. Ezequiel 37, 11. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Así están. Muertos espiritualmente. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles así es como nosotros. Yo estoy predicando ahorita millones de huesos secos, de hombres muertos espiritualmente, que no tienen a Dios.
Pero fíjate cómo se pueden dar vida a esos huesos secos. No con una espada, no por las fuerzas. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros. Es Dios, la salvación es de Dios. Pueblo mío, y yo os haré subir de vuestras sepulturas, y yo os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y yo os saque de vuestros sepulcros, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. No con espada ni con ejército, sino con mi espíritu. Y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo soy Jehová. Hablé y lo hice, dice Jehová. Esta es la verdad. Este es el verdadero evangelio. Dios no necesita de armas para salvar. Oseas 1:7. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios, y no lo salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinete. No necesita de eso para salvar. Es el poder de Dios por medio del Espíritu Santo, la espada que nos salva y protege. 1 Corintios 2:4. Llegamos siempre a la doctrina. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Porque hay poder para levantar muertos en la palabra de Dios, en el Espíritu Santo. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, ni en la espada como la de Pedro, sino en el poder de Dios. Ahí es donde debería estar. Nuestras armas no son carnales, pero sí son poderosas. Son espirituales, pero mucho poder. 2 Corintios 10:4. Porque las armas de nuestra milicia, de nuestra lucha, de nuestra guerra, no son carnales, sino poderosas en Dios. En Dios es que tienen poder para la destrucción de fortalezas. Es grande esto. Hermanos, si están viendo hasta aquí cómo el apóstol Juan está resaltando más la deidad y el poder de Dios, está conectándolo con el evangelio, y eso es lo que yo pretendo hacer. ¿Por qué? Porque el evangelio es lo que está interpretando las epístolas. Yo las estoy ilustrando con esta historia. Y yo no quiero que vengan a esta historia. Yo no quiero que aquí va a predicar de la muerte de Cristo. ¿Quién no sabe de la muerte de Cristo? Pero no al estilo que lo estamos predicando nosotros. Al estilo de la justicia. Esta es la única manera. Y durante todo este proceso voy a seguir hablando mucho más de esa justicia. Esto es solo el comienzo. Estamos presentando el evangelio de Juan al estilo del apóstol Juan, pero a la vez sin dejarlo de combinar con los hipnóticos. Todo, porque aquí sí los 4 narran la historia. Vamos a ver 3 aplicaciones rápidas, como siempre las hago. Primera aplicación. Jesús sabía todas las cosas. Su muerte, su resurrección y la gloria que vendía tras ella. Todo lo sabía. En cumplimiento a eso vino. En 1 de Pedro 1:11 dice, escudriñando los apóstoles, los hombres en el Antiguo Testamento, qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. El Espíritu de Cristo estaba en los hombres que escribieron la palabra de Dios, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Él mismo en el Espíritu, antes de ser encarnado, les mostraba a estos hombres de Dios los sufrimientos de Cristo, su muerte, y las glorias que vendrían tras ellos, su triunfo. Yo pongo mi vida, la vuelvo a tomar. Nadie me la quita, tengo poder para hacerlo. A estos se les reveló, a aquellos se les reveló, que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio, por el Espíritu Santo, enviados del cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar aún los ángeles. El evangelio es tan glorioso, tan hermoso, que todo apuntaba a esto. Cosas que aún los ángeles desean mirar. No se puede despreciar el evangelio. Es tan hermoso. El caballo blanco sale predicando el evangelio. Es la espada de 2 filos. A unos da vida y a otros da muerte. A otros los entrega a los otros 3 caballos que vienen con todas las pandemias, la muerte, las enfermedades, los dolores, los sufrimientos y todo lo que viene ahí. Y ni aún así se arrepiente. Segunda aplicación.
Jesús, el gran yo soy. Aquí vemos su último yo soy en esta parte de la historia. Vimos 7 grandes yo soy, porque eso nos habla de lo completo que es nuestro Salvador. El yo soy de Cristo nos habla mucho de su obra y de su muerte en la cruz. El Dios Todopoderoso, eso quiere decir. Es también el consumador de esta obra salvadora. En Éxodo 3:13, cuando dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Yo soy. ¿Por qué? Para que su nombre no se encerrara en una cosa tan pequeña, porque Él es el Dios Todopoderoso. En otras palabras les dice: mira, yo soy el pan de vida. No como ese maná que comieron en el desierto y perecieron. El que coma de este pan no va a morir nunca. Les dice: yo soy la luz del mundo. No como esa luz que los iluminaba de noche, pero que un día se acabó. No, esta luz es para siempre. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta de las ovejas. Y luego les dice: el buen pastor. Y este pastor su vida da por las ovejas. Y aquí es lo que comienza a hacer este yo soy: a dar su vida por las ovejas. Por eso le dice: yo soy, deja ir a estos. Yo soy, deja ir a estos. Yo soy la resurrección y la vida. Este que murió es el mismo que resucitó y subió a los cielos y está sentado a la presencia de Dios Padre y intercede por nosotros. También es este yo soy. ¿Ven la grandioso de nuestro Dios? Todo lo hemos venido aprendiendo en el Evangelio de Juan. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Estás encerrado, la ley te acorraló. El otro lado ves la imposibilidad de salvarte. No hay camino, pues yo soy el camino. Yo soy la verdad del Evangelio. Yo soy la vida eterna. Y esta vida consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo soy la vid verdadera. Tienes que estar unido a mí, porque separados de mí nada puedes hacer. Eso es lo que está diciendo. Tantas cosas tenemos en Cristo. No solamente que murió por nosotros y que nos salvó. Él es todo para nosotros. Tercera aplicación. Las armas del creyente. Segunda de Corintios 10:4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Aquí ya viene la doctrina. Aquí imagínate cómo le cayó esto a Pedro. Qué bien lo haber entendido después al apóstol Pedro. Mira, Pedro, nada te servía, toda esa oposición. Aquí las armas no valen. Mira cuáles son nuestras armas. Ahora, fíjense lo que les voy a decir. Esto no quiere decir que no estamos en guerra. Somos hijos de Jehová de los ejércitos. Dice: porque las armas de nuestra milicia. Tenemos una guerra que pelear. Estamos en guerra, pero las armas no son carnales, pero sí son poderosas para la destrucción de fortalezas. Y esas fortalezas son más grandes que muros. Son demonios, potestades, cosas que no son, que ningún hombre puede con ellos, dice. Así que vestidos de toda la armadura. ¿A qué armarnos? Vestidos de toda la armadura, pero de la de Dios, no de la espadita que Pedro sacó allí, para que puedas estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. No con un soldadito ahí, Pedro cualquiera, no, la lucha es con el diablo. Es el que está detrás orquestando toda esta cosa que estás viendo aquí. La lucha es contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Así que armas que pueden matar hombres, eso no es la guerra de los santos. Son armas que pueden con Satanás, contra sus ángeles, sus demonios y todo su ejército de impiedad. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, está firmes. Está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, que es necesario conocerlo, es lo que estaba diciéndoles Javier. Y vestidos con la coraza de justicia, y esta es la justicia de Cristo. Para eso vino Cristo. Esto no se te olvide. Predica el Evangelio. Esto es justicia. La muerte y la resurrección de Cristo es la obra de justicia. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Este es el Evangelio.
su muerte y su resurrección. Esto es lo que Pedro les dijo ese día que se convirtieron 3,000 personas, que Cristo se murió y que resucitó y que fue entregado en manos de pecadores, y ahí estuvo. Este es el evangelio. Sobre todo tomar el escudo de la fe, y esta no de vosotros, es un don del cielo. Rogad que Dios les dé la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Ahí está el yelmo y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Bendita palabra de Dios. Es todo lo que nos enseña. Los santos tenemos que ser ejercitados en ella. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Eso es lo que Jesucristo nos estaba enseñando en la oración sacerdotal. Y eso es lo que Jesucristo le dijo a Pedro, a Juan y a Jacobo. No se duerman, oren, oren. El Espíritu a la vez quiere, pero la carne es débil. Oren, oren sin cesar, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Y necesito las oraciones. Yo también, igual que el apóstol Pablo y todos los predicadores, necesitamos sus oraciones para que la palabra de Dios llegue con poder a los inconversos y se salven. Y Cristo no murió en vano. Todos los que el Padre le dio van a ser salvos. Este es el evangelio. Esta es la palabra de Dios. Y así quiero que vean el evangelio. En la mañana yo estaba tratando de decirle a Mari acerca de esto, y me sorprendió algo, porque le estaba diciendo qué difícil es que las personas entiendan que hay poder en la debilidad. Que un hombre tan débil en la tierra, tan frágil como Elías, como Jesús, que sean tan poderosos. Qué difícil es que crean que ese hombre tan débil a la vez era Dios, que tenía poder. Y que todo eso, le digo, no es fácil. Y ella dice, no, es que sí es fácil. Dice, ¿por qué? Dice, porque hay muchas mentes. Las mentes de las personas, dice, son perjuiciosas. Son mentes que siempre están cuestionando. Pero si tú crees que Él es soberano, si tú crees que Él es el Todopoderoso, si tú crees en Él, que Él es el Dios Trino, es fácil. Y me quedé, bueno, pues sí es cierto. Yo trataba de ponerle un dilema tan grande y ella dijo, solo cree, pero cree de verdad, no cuestiones, cree. Y dije yo, bueno, pues sí, es algo muy bueno. Es todo lo que les puedo decir, crean en esta obra. Esta es la justicia, esta es la salvación. Porque ¿qué es pecado? No creer en Cristo. El que en Él cree no es condenado, y el que no cree ya ha sido condenado. Y al inconverso, un llamado al inconverso. El único camino al cielo es la cruz. Es esta justicia la que salva, es Cristo. Pídele a Dios, ruégale a Dios por el Espíritu Santo, que es el dador de la fe, para que esta fe salvadora es un don del cielo y está disponible. Más vale perro vivo que león muerto, todavía puedes. Esto es muy grande. Esta obra de Cristo es poderosa para salvar, pero hay que creer, hay que pedirle a Dios por el regalo de la fe. Oremos. Padre nuestro, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, te doy gracias, oh Santo Dios, por todos mis hermanos, los que creemos en Cristo, los que somos hermanos, por esta sangre, Señor, que nos une, por este Espíritu que mora dentro de nosotros. Te ruego por cada uno de ellos, Dios, guárdalos. Te ruego para que nos amemos, para que podamos mostrarle al mundo que somos tus discípulos, que estemos unidos. Nosotros sabemos, Dios, lo diferentes que somos, que cada quien piensa de diferente manera, lo problemático que somos, pero lo que nos une no es nuestro carácter, ni nuestros afines, ni que somos compatibles, ni nuestro dinero, ni nos une nada. Nos une tu sangre, nos une tu espíritu. Eso es lo grandioso, Dios, que más allá de nuestras diferentes caracteres, de nuestras personalidades, de nuestros errores, estamos unidos por la sangre de Cristo, por el Espíritu Santo. Y así mostraremos al mundo que somos tus discípulos y sabrán que hay Dios en Israel. Te lo ruego, Señor, en Cristo Jesús. Amén.